Muy buenas tardes a todos los hermanos en Cristo. Hoy nuevamente estamos con un capítulo más de la trampa de Satanás. Usted ahí va a estar viendo el ejemplar del libro. A los hermanos que les falte el libro, todavía aquí en Caleta tenemos algunos ejemplares, así que lo que le esté haciendo falta el libro pueden comunicarse con el apóstol o con la hermana Aide, que es la que está que tiene los libros. Así que ustedes tienen la libertad de poder tener este libro que estamos dando en la escama. ¿Amén? Hoy nos toca el capítulo 10, el capítulo 9, perdón, que es el capítulo que vamos a ver hoy, la roca que hace caer. Ustedes van a tener, tienen en su libro, seguramente lo han estado leyendo, porque la idea es que usted tenga el libro leído, ¿sí? En cada capítulo que vamos dando, usted tenga leído el capítulo para que lo podamos adelantar y lo podamos entender más fácilmente. Si usted no ha leído el libro, seguramente no va a entender de lo que le estoy hablando. Así que es mejor que usted entienda el libro. Vamos a comenzar con un versículo, ¿sí? Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora, para nosotros, dice la Escritura, piedra preciosa, la Escritura lo marca como la piedra preciosa, porque para nosotros es eso, es Jesucristo. Pero para los que no creyeron, dice, es piedra de tropezadero, o piedra que hace caer, o de tropezar. Ahora, nosotros vemos la Escritura en que la Biblia habla de creer, y de creer y no creer, habla de obediencia y desobediencia. O sea, nosotros hemos, esto ustedes también lo van a leer en el libro, que lo que está diciendo el libro, lo que dice el autor, es que la palabra creer nosotros le hemos limitado a ver aquello en lo que creemos o lo que deseamos. Pero en realidad la palabra creer, cuando dice los que creen en él, está hablando a los que obedecen a él. O sea, tiene que ver, la palabra creer tiene más que ver con obediencia, y no creer con desobediencia. Por eso es tan importante de que nosotros, que cuando creemos en él, recurramos a creer y a obedecerlo, porque esa es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros podamos creer y nosotros podamos también obedecerlo, porque creer tiene que ver con la obediencia. El libro de Romanos, capítulo 10, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, la confesión de nuestra boca no siempre alcanza, tiene que haber una fe en nuestro corazón, y esa fe es la que va a desarrollar la obediencia en nuestra vida. O sea, la fe tiene que ver más con obediencia, ¿sí?, que con aquello que nosotros vamos a practicar. Porque usted no puede practicar nada de aquello que usted no crea que es justo, o que no crea que le va a dar resultado. Por eso, cuando nosotros decimos creer en Cristo, estamos diciendo a obedecer a su palabra, obedecer a sus mandamientos, obedecer a sus principios, porque eso es lo que a mí me va a llevar a una vida victoriosa. Si hay personas que dicen, yo creo, pero yo creo a mi manera. Vuelvo a decirle, el otro día hablábamos sobre a mi manera, ¿se acuerda? O sea, es necesario de que creamos a la manera de Cristo. O sea, si el Padre dio a su Hijo para que nosotros viviésemos en libertad, nosotros al creer tenemos que obedecer para que nosotros podamos vivir esa libertad. Por eso la Escritura dice, el que creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque la vergüenza trae en algo que nosotros creemos y no da resultado. Pero aquel que cree, dice, no será avergonzado. O sea, que la Escritura está diciendo que le va a dar
buen resultado. Creer en Cristo nos va a dar buen resultado. La idea de Dios es esa. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a encontrar que las personas hay personas que dicen creer en Cristo pero no son obedientes. O sea, no hay una fe verdadera, no hay una fe genuina en Cristo para poder ser obedientes a su palabra. Por eso cuando Jesús vino ahí al Jordán para ser bautizado por el profeta Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice: Señor, eres tú quien tiene que bautizarme a mí y no yo a vos. O sea, Juan el Bautista estaba viendo y requiriendo esa necesidad de que él lo veía a Jesús como el mayor, porque era el Hijo de Dios, era mayor que él. Y Jesús le responde, dice: es necesario que se cumpla toda escritura. O sea, él dice: porque yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, Jesús nunca vino a cambiar los principios de Dios, más allá de que era el Hijo y podía decir: no, yo creo en mi Padre, pero yo voy a hacer lo que quiero. No funciona de esa manera. O sea, funciona de la manera en la cual está establecida por Dios. Por eso la piedra, la principal piedra de ángulo, dice: para nosotros escogida y preciosa, dice el apóstol Pedro, pero para otros tropezaron y cayeron a través de esa piedra, porque tropezaron en la palabra, tropezaron en la verdad de la palabra. Y esa verdad de la palabra muchas veces nos hace, si creemos y obedecemos, nos hace vivir en una vida victoriosa, y si no creemos, nos hace vivir en una vida vergonzosa. Por eso dice que no serán avergonzados, ¿verdad? Entonces tiene más que ver con creer, tiene más que ver con obediencia que con simplemente el hecho de decir yo creo. Está bien que usted lo confiese con su boca, pero no siempre alcanza con eso. Necesitamos dar fe de que nosotros creemos a través de la obediencia. Porque fíjese, yo quiero soltarle algo que también está en el libro, pero quiero soltarle algo que es importante también. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que si fuera por los demonios también tendrían su salvación, ¿verdad? Porque ellos creen en el Cristo, ellos saben quién es el Cristo, ellos saben que es el Hijo de Dios, saben que los ha vencido en la cruz, saben también que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero no por eso tienen los beneficios que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? O sea, que creer, ellos creen y saben que Cristo es el Hijo de Dios, pero no por eso lo obedecen. Al contrario, van en contra de la obediencia. Entonces, ahí nos damos cuenta de que muchas veces nosotros confesamos cosas que decimos creer, pero no las obedecemos. Entonces, al no obedecerla, tenemos el problema de que nuestra fe no está siendo verdaderamente fundada en la motivación correcta. La motivación correcta es creer y actuar por lo que creo. Eso es obediencia. Por eso el libro de Samuel dice que Samuel le dice al rey Saúl, le dice: es mejor el prestar atención, el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ellos le estaban diciendo: mira, vos me podés traer un cordero para sacrificarlo, creyendo de que van a ser tus pecados perdonados, pero no lo obedeces. O sea, no obedece a un rito, pero no obedece a lo que Dios dice. O sea, ahí está nuestro conflicto, está el conflicto de nuestra vida. O sea, nosotros podemos obedecer a un ritual, pero no queremos obedecer al principio de Dios. O sea, los demonios creen y dice la Escritura que también tiemblan por causa de que saben que el Cristo es el Hijo de Dios. Pero ahora tenemos un problema mayor. El problema nuestro es que cuando nosotros creemos, a través de esa fe nosotros tenemos que obedecer a aquello que nos fue encomendado por Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces es fundamental de que nosotros... Pero no quiero detenerme mucho en esto porque lo que queremos ver es cómo Jesús ofendió a las personas con la verdad. O sea, porque la verdad siempre te va a confrontar. Mire, la verdad... Había un dicho hace muchos años que allá por Córdoba, dice que la verdad es lo que más ofende. Y muchas veces en realidad es así. Porque,
hay cosas que a nosotros no nos gusta que nos digan, pero cuando nos dicen, en vez de reaccionar lo contrario, a obedecer, reaccionamos a la ofensa. O sea, nos ofendemos por aquellas cosas que nos dicen. Por eso este libro está muy bueno. Y fíjese que Jesús, aún siendo el Dios amoroso, siendo el Cristo soberano, siendo el Rey de Reyes, el que vino a salvar al mundo, el que dio su vida por aquellos que creen, terminó ofendiendo a muchos. Ahora, fíjese por qué era la ofensa. Porque, claro, la ofensa estaba en que no encontraba cabida la verdad en aquellos a las cuales era impartida esa verdad. O sea, eso les causaba una ofensa. Mire, los ofendió a los fariseos y a los escribas, por ejemplo. O sea, Jesús siempre se enfrentó con los fariseos y con los escribas. ¿Cuál era el problema? Porque no vivían la verdad. O sea, los enfrentaba con la verdad. Mire, en un momento los fariseos... en los evangelios habla esto, dice que dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, pero si fueran hijos de Abraham, no buscarían para matarme. Entonces ellos le dicen, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, o sea, qué duro que era Jesús, ¿verdad? Con estos hombres. Entonces ellos le dicen, para ofenderlo también a Jesús, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, porque se creía que Jesús era hijo de fornicación. Porque como no estaba casada María con José, ellos creían que Jesús era hijo de una fornicación. Entonces Jesús les dice esto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, porque las obras de él hacéis. Por eso mis obras no encuentran cabida en vosotros. O sea, fue muy confrontativo lo que les dijo. Mire, en muchas oportunidades Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están lindos, están blanqueados, están limpitos, pero adentro hay un muerto, dentro de ustedes hay muerte. Wow, o sea, qué duro que era Jesús, pero era verdad, era la verdad. O sea, ellos se daban cuenta que eso era lo que Jesús les decía, era verdad. Por eso no encontraban cabida sus palabras en ellos. O sea, por eso intentaban matarlo, por eso intentaban llevarlo a la cruz, y que de hecho lo terminaron haciendo. Pero porque se cumplió el principio de Dios, se cumplió la palabra. Entonces, cuando nosotros nos vemos ofendidos, cuando hay una ofensa, cuando alguien me ofende por algo, lo primero que tengo que pensar es si lo que me dijo es una verdad. Porque la verdad no tendría que ofenderme, al contrario, la verdad a mí me va a hacer libre, me está mostrando el camino a una libertad. Y nosotros muchas veces nos terminamos ofendiendo. Ahora, ¿por qué? Porque no creían, no, porque no estaban dispuestos a obedecer. O sea, fíjese, nosotros la mayoría de las veces que terminamos ofendidos, ¿sabe por qué? Es porque no estamos dispuestos a obedecer. Entonces, como reacción a eso que no quiero hacer, automáticamente me ofendo. Entra la ofensa en mi corazón. ¡Wow! O sea, hay cosas tan tremendas que podemos encontrar en estos pasajes de la Escritura. Mire, Jesús les llamó a los fariseos, les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. No sé, les dijo, pero... Y aún así ellos no entendieron el principio de Dios. Ahora, en un momento los discípulos le dicen a Jesús, Señor, no te olvides que estos han terminado ofendidos, se ofendieron por las palabras que les dijiste. Jesús dijo, todo árbol que mi Padre no ha plantado será desarraigado. ¡Epa! O sea, como estos hombres no ministraban a Dios, estos hombres no estaban para ministrar a Dios, no estaban para ministrar al pueblo. O sea, pero los había puesto Dios. O sea, estaban predicando la verdad. El problema es que ellos tenían un sistema. Para ellos tenía que ser el sistema del templo. Ellos tenían que venir, traer su cordero, su palomino, su becerro para hacer el sacrificio. Y para eso eso era ministrar a Dios. Por eso cuando Juan el Bautista fue a ministrar al desierto y bautizaba los pecadores en el desierto, para ellos ahí no estaba Dios. Cuando lo seguían a Jesús y Jesús bautizaba también en el Jordán, eso no era ministrar a Dios. Ahora, fíjese, hay cosas que son muy fundamentales en nuestra vida para este tiempo.
Y nuestro principio debe ser saber obedecer. Nosotros tenemos que aprender que obedecer es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso obedecer al Señor, a nosotros, para nosotros va a ser piedra escogida y preciosa, pero para el que no obedece, para el que no quiere obedecer, va a ser piedra de tropezadero o piedra angular que hace caer, dice lo que dice el libro de Mateo. O sea, ahora, ¿sabe una cosa? El problema es que es muy probable que muchas veces tengamos que ofender, o muchas veces vamos a ofender. Porque, a ver, yo no puedo comprometer la verdad por no ofender a alguien. O sea, el problema que Jesús tenía con los fariseos, con los escribas, o sea, el problema de ellos era que él no podía comprometer la verdad y él no iba a dibujar la verdad. Jesús decía la verdad tal cual era. Y muchas veces con usted, muchas personas se van a ofender. Mire, conmigo se han ofendido muchas veces las personas. Porque yo nunca voy a comprometer la verdad de Cristo para mejorar o para que alguien se sienta bien. La verdad es verdad y no cambia. ¿Me está entendiendo? O sea, la podemos dibujar de distintas maneras, pero la verdad va a seguir siendo verdad. Por eso, cuando Juan el Bautista le dice a la reina, a la mujer del rey Herodes, a Herodías, le dice, tú eres una adúltera porque eres la mujer, y le dice al rey, le dice, esa mujer no te corresponde porque es la mujer de tu hermano. O sea, Juan el Bautista estaba comprometiéndose de tal manera que eso lo llevó a perder la cabeza. O sea, le cortaron la cabeza por esas palabras que soltó Juan el Bautista sobre Herodías y sobre el rey Herodes. Porque eso fue lo que lo llevó a él hasta la muerte. Pero no podía comprometer la verdad. Juan el Bautista no podía comprometer la verdad, era un profeta de Dios e iba a hablar tal cual como estaba en la palabra. Por eso muchas veces lo pueden maltratar o lo pueden ningunear o se pueden ofender con usted por causa de la verdad. ¿Me está entendiendo? Por eso yo el otro día cuando hablaba y decía que la ley del aborto, cuando es la primer motivación de una agenda gubernamental, estábamos en problemas. Yo estoy haciéndome cargo, yo le decía, yo me hago cargo de lo que digo, porque, a ver, la verdad no cambia. Por eso dice la Escritura que no dará por inocente, Él dará por culpable al que derrame sangre inocente. Lo dice el proverbio. Entonces nos damos cuenta de que la verdad siempre va a ofender. Mire, no solamente los fariseos se sintieron ofendidos por Jesús. O sea, mucha gente se sintió ofendida por Jesús. O sea, mucha gente terminó ofendida con el Señor. Mire, la gente de su ciudad se sintió ofendida con Él. Porque Él fue a esa ciudad cuando llegó a Nazaret. Dice que Él hizo muy pocos milagros en ese lugar, porque la gente no creía. La gente dice, pero si este es el hijo del carpintero, es el hermano de Judas, de Jacobo, es el hermano de Simón, están sus hermanas entre nosotros, es el hijo de José y de María. Y Jesús dice, no hay profeta sino honra más que en su propia tierra. Ahora, fíjese, aún hasta los milagros fueron reducidos en ese lugar por causa de su incredulidad. De hecho, lo quisieron tirar a un despeñadero. O sea, la gente que lo había visto crecer, que había crecido, sus padres se habían casado en ese lugar, habían crecido en ese lugar, habían estado, toda su familia estaba ahí, todo lo conocía, todos sabían quién era, pero aún así no lo creyeron. Y terminó ofendiéndoles porque Él les termina diciendo, ¿saben por qué no tengo honra? Porque ustedes son incrédulos. Y por eso no les puedo hacer los milagros que tendría que hacer. Jesús hizo milagros en todos lugares, los menos milagros que sucedieron fue en la ciudad de Nazaret, donde era Él, donde había crecido. Fíjese, y los terminó ofendiendo. Y los terminó ofendiendo porque les dijo que eran incrédulos. Y usted dice, mire, si usted le dijera en esta noche, yo le dijera a usted hermano es un incrédulo porque no ha obedecido a esto, usted que quizás terminaría ofendido, ¿verdad? O sea, se lo estoy parafraseando, no es que lo estoy diciendo que usted es un desobediente. O sea, quizás terminaría ofendido. Pero, a ver, ¿no tendría que revisar y decir, Señor, en qué no he obedecido?
¿No cree que tendríamos que apuntar a eso? ¿En qué no te hemos obedecido? ¿En qué hemos sido rebeldes? ¿En qué hemos transgredido tu palabra? ¿En qué hemos transgredido tus leyes? ¿En qué hemos transgredido tus principios? Tendríamos que revisar nuestra vida, ¿verdad? O sea, tendríamos que hacer un autoexamen de nuestra vida. Pero en realidad, al contrario, elegimos ofendernos. Por eso Jesús los ofendió a los fariseos, los ofendió a los de su pueblo. Ahora, hermano, yo quiero decirte algo. La obediencia tiene que ver con todo en nuestra vida. Escuche bien. Por eso el apóstol dice un dicho: si usted le dice a un judío que Dios lo va a bendecir, lo primero que el judío le va a decir que tengo que obedecer. Porque ellos todo lo relacionan a través de la obediencia. O sea, mire, cuando usted le sea impuesto algo, le sea ordenado algo, trate de ser lo más obediente posible. Automáticamente usted tiene que ser... Mire, la obediencia en su vida, cuando usted ha decidido practicar la obediencia, después para usted va a ser algo, mire, que va a funcionar todo el tiempo en su vida. Porque usted va a estar acostumbrado. Es como cuando usted se acostumbra a lavarse las manos todos los días, ¿ve? O a lavarse la cara todos los días. Después usted se va a sentir mal si no se lava la cara. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. ¿Entiende? Por eso en un momento Jesús le habla a sus seguidores y Jesús le dice, vosotros decís que nos tenemos que lavar las manos para comer, porque ellos se lavaban 6 veces las manos antes de comer. Dice, pero no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Y Jesús le decía pero que tenemos que cambiar ese principio. Claro, dice, porque son mandamientos de hombre, no son mandamientos de Dios. Dios nunca les había dicho que se laven 6 veces las manos para comer. Pero sí que no suelten palabras que el día de mañana pueden terminar cosechando después. Fíjese, es tremendo esto. Por eso la obediencia tiene mucho que ver en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con desobediencia, tiene que ver con desobediencia a la relación que nosotros tenemos con Dios. Por eso es importante que nosotros, cuando Dios habla, mire, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, oren por mí, quiero que oren 1 hora acá y yo voy a estar orando allá. Él estaba a punto de ser crucificado. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se acostaron a dormir. Y usted dice, vino Jesús y le dice, pero no pudieron velar 1 hora. 1 hora les pedí que oraran. Ni eso pudieron hacer. Está bien, dice que estaban cansados, estaban tristes. O sea, había algunas cosas que estaban ahí. Pero no tendrían que haberlo hecho por obediencia. Bueno, muchas veces ha pasado eso en nuestras vidas. Nosotros somos desobedientes al principio de Dios. Y ese es uno de nuestros problemas. Mire, Jesús ofendió a los miembros de su propia familia. Mire, había algunos de su familia que pensaban que Jesús estaba loco. O sea, las cosas que hacía Jesús estaban locos. O sea, hay cosas que nosotros hemos leído que Jesús hizo que ninguno de nosotros se animaría a hacer. Pero Jesús estaba obedeciendo al Padre. Por eso le daban resultado las cosas. Mire, en un momento él le dice a un ciego, dice que se inclinó al suelo, escupió en el suelo, hizo barro con la escupida y le pasó en los ojos y los ojos fueron abiertos. Él decía, bueno, pero no podía hacer barro con agua, no era lo mismo. No era lo mismo. Porque Dios le dijo que lo hiciera así. Entiende que hay cosas que nosotros no vamos a hacer porque nosotros creemos que están mal. Mire, en un momento Jesús le dice esto a los discípulos. Dice, tomó un lebrillo, tomó una toalla y le dijo, le voy a lavar los pies. Pedro dijo, ni loco que dejo que me lave los pies. Entonces Jesús le dice esto, Pedro, si no haces esto, no vas a tener parte conmigo. ¿Ve? O sea, ¿por qué? Porque Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús quería hacer. Jesús quería enseñarles un principio de humildad que ellos no estaban dispuestos a recibir. Por eso Jesús tiene que ser tan duro con Pedro.
Y él le dice, Pedro, si vos no te lavas los pies conmigo, vos no vas a tener parte conmigo. O sea, vas a quedar descalificado en esto. Porque esto probablemente lo tengas que hacer después. ¿Ve? Entonces Pedro después dice, claro, ahí recién Pedro lo entiende. Le dice, Señor, lávame la cabeza, la mano. Dice, no, ya vos estás limpio por la palabra. Simplemente te estoy queriendo enseñar un principio de humildad. ¿Ve? O sea, hay cosas que nosotros no vamos a poder entender de Jesús. Y usted dice, pero ¿por qué le tengo que lavar y menos hoy en día? Hoy en día, mire, usted le pide a su hijo que le lave los pies y seguro que lo denuncia. ¿Verdad? No sé si lo denuncia, pero seguramente no lo va a querer hacer. Pero entendamos esto, estamos enseñando un principio de humildad. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Dice, a los miembros de su familia dijo, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, está loco. Está loco, está fuera de sí. Vienen después hermano y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces usted me dirá, bueno, entonces mi familia carnal ya no son más mi familia. No, usted puede tomarlo como familia, no hay problema. Lo que Jesús quería hacerles entender es que esa gente lo buscaba, no porque Jesús entendieran el propósito de Dios, lo estaban buscando porque él creían que estaba loco. ¿Está entendiendo? O sea, aún a su familia la tuvo que ofender por causa de la verdad. Entonces dice, ¿quién es mi hermano y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen la voluntad de Dios. O sea, que vos vas a estar ligado más a personas que hacen la voluntad de Dios que a los que no la hacen. Ahora, fíjese que aquí puede haber un principio importante que podemos aprender. Escuche bien a dónde quiero apuntarle. Es necesario de que nosotros entendamos de que el que hace la voluntad de Dios es el que yo tengo que estar ligado, porque tengo que edificarme en eso. Ahora, hay personas que me pueden querer, que pueden ser mi familia, que les puede gustar estar conmigo, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, le vamos a tener que quitar ese tiempo y dedicarlo donde realmente tenemos que dedicarlo. O sea, hay cosas que nosotros vamos a tener que cambiar en nuestra vida por causa de la obediencia. ¿Entienden? Hay cosas que vamos a tener que cambiar por causa de la obediencia. Cuando Dios nos diga, no, hoy no quiero que vayas a la casa de tu mamá o de tu papá, quiero que te encierres en tu cuarto a orar, ¿vas a obedecer? Sobre todo si tu papá, si tu mamá, si tienes algún familiar enfermo, ¿estarías dispuesto a obedecer? Mire, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, no tuvo ningún problema. No tuvo ningún problema porque él no estaba interesado en que la familia no se ofenda, él estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. ¿Ve? La voluntad de Dios, en eso estaba interesado. Por eso nuestro interés tiene que ser en obedecer a Dios, más allá de que lo entendamos o no. Hay muchas veces que nosotros no lo vamos a entender a Dios. Yo muchísimas veces le dije, Señor, no te entiendo. No entiendo a dónde me quieres llevar, no entiendo lo que quieres hacer conmigo. Pero voy a obedecer porque, Señor, yo sé que a mí me va a esperar una bendición en la obediencia. ¿Ve? Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero Dios en su amor y en su misericordia las quiere hacer entender, ¿verdad? O sea, todo aquel que quiera sacarme de la voluntad de Dios va a terminar ofendido por nosotros. Todo aquel que a usted lo quiera sacar de la voluntad y del propósito de Dios va a terminar ofendido, porque usted no lo puede permitir, a eso no lo puede permitir. Mire, los fariseos quisieron sacarlo del propósito de Dios a Jesús y los terminó ofendiendo. A su familia la terminó ofendiendo. A los de su pueblo los terminó ofendiendo. Porque él no iba a cambiar la agenda de Dios por la agenda de ellos. Él no iba a cambiar la agenda de Dios por lo que dijeran los demás o por lo que pensaran los demás. Mire, lo tuvo que ofender a Juan el Bautista. Juan el Bautista, en un momento, él le dice, Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro?
Cuando él mismo lo había presentado, él mismo había visto cómo descendía el Espíritu Santo sobre él, él mismo lo había bautizado, él mismo escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Él mismo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo lo había dicho. Y cuando estaba Juan el Bautista, estaba en la cárcel, él le dice: Señor, pero ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Claro, porque la versión que se escuchaba de Jesús dice: come con los publicanos, come va por las aldeas. O sea, no estaba en la agenda de Juan el Bautista, ni estaba en la agenda que Juan el Bautista, según él, tenía de Dios. ¡Wow! O sea, mire, Jesús dice: este anda comiendo con bebedores, comiendo con glotones, se mete en la casa de los fariseos, una prostituta le lava los pies, una prostituta se le acerca a él y él no le dice nada. O sea, ¿cuál es? O sea, hay una mujer que le lavó los pies y le enjugó los pies con sus cabellos, le lavó los pies con perfume y se lo enjugó con sus cabellos. Y dice: ¿cómo puede estar permitiendo esto? Y estas versiones llegaban a Juan el Bautista. Dice: no, entonces me equivoqué, este no es el que había, seguramente tiene que venir otro. No había otro, era él. Por eso Jesús, cuando le responde a Juan el Bautista, porque le envía sus discípulos a preguntarle, dice: Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Jesús le dice: vayan y díganle a Juan el Bautista. Dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados, y el Evangelio es predicado. El Evangelio es predicado a todas las personas. Vayan, díganle en eso. Porque, claro, a Juan el Bautista lo estaba ofendiendo. ¿Por qué? Porque la persona que él se había hecho de Cristo, la figura que él se había hecho de Cristo, el pensamiento que él tenía del Cristo, no estaba concordando con los pasos que llevaba Jesús. Pero Jesús no estaba por comprometer la verdad que él predicaba porque Juan el Bautista pensara mal. ¿Me entiende? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a ver y entender del principio de Dios. O sea, su verdad no está comprometida con nada. Su verdad no está comprometida absolutamente con nada. Pero quiero decirle algo. Mire, Jesús también ofendió a varias personas, pero por sobre todo a quienes lo seguían, a sus seguidores. ¿Y si cómo ofendió a sus seguidores? Claro, ofendió a aquellos que estaban con sus discípulos, los que lo seguían, porque, había un grupo de sus discípulos que eran los 12, ¿verdad? O sea, él tenía 12 discípulos con los que siempre estaba con él, pero había más gente que le seguía como discípulos. Había varias personas que le seguían y aprendían de él. Pero él suelta una palabra un día, Jesús, y les dice esto. Jesús dice esto. Dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y esa palabra a ellos les pareció dura. Y dice: es muy dura esta palabra, no la podemos resistir, no podemos. Y muchos de ellos empezaron a volverse. Pero sabe una cosa, cuenta la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos también, porque también andaban ya medios ahí, que se volvían, no se volvían. Y Jesús le dice: ¿quieren volverse ustedes también? Vuélvanse, no hay problema. Sigo solo, muchachos, no hay problema. Y Pedro le suelta esta respuesta y él le dice: Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Miren, nosotros puede ser que no nos haya gustado la palabra, pero nosotros sabemos que tenemos que obedecerte porque tus palabras son vida. Mire, Pedro la captó así rápido, el tipo la captó rápido. Mire, muchos seguramente estaban pensando en volverse, pero Pedro era el que no está, dice: a mí también capaz me cayó dura la palabra y capaz que me ofendió la palabra, pero no hay palabra de vida en otro lugar, solo tú la tienes. ¿Qué vamos a volver a hacer al templo? ¿Vamos a ir a ofrecer sacrificios al templo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a ir a buscarlo a Juan el Bautista de la cárcel? No, el único que tienes palabra de vida eres tú ahora. Yo no me puedo volver, dijo Pedro. Vio que Pedro la captó, aunque quizá él también se había sentido ofendido, pero él entendió
lo que podía ganar y lo que podía perder. Él si se volvía lo iba a perder todo. Pero si se la bancaba con Jesús, seguramente el tipo iba a crecer en la vida que él quería crecer. ¿Se da cuenta? Entiéndame esto. Muchas veces la palabra puede ser dura para nosotros, pero es palabra de vida. Y yo no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la palabra de vida. ¿Me estás entendiendo, iglesia preciosa? Por eso Jesús terminó ofendiendo a la mayoría de las personas. Mucha gente terminó ofendida con Jesús. Muchísima gente terminó ofendida con Jesús. Amado, yo quiero decirle algo. La ofensa es algo que siempre va a estar en nosotros. El tema es que yo le dé cabida o no en mi corazón. Porque siempre va a haber alguien que nos quiera ofender. Siempre va a haber alguien quien nos quiera ningunear o nos suelte una palabra dura o nos quiera dejar de lado para ver cuál es nuestra reacción. Jesús hacía esto con sus discípulos para ver la reacción que ellos tenían. No era que Jesús quería que ellos se volvieran, pero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a seguirlo. ¿Me está entendiendo? Amado, yo quiero decirle esto, es importantísimo que nosotros podamos entender que la verdad no está comprometida con nada, ni con nadie. Amado, si usted ha comprometido la verdad para caerle simpático a alguien, usted ha estado en un problema. Y usted está en problema. Si usted compromete la verdad para que su familia no se ofenda, usted está en problema. Si usted compromete la verdad para que sus amigos estén contentos con usted, usted está en problemas. Mi amado, si usted ha comprometido la verdad para que los religiosos no se ofendan, usted está en problemas. Usted no está comprometiendo simplemente su forma de actuar. Usted está comprometiendo la verdad en su vida. Y esa verdad que Cristo ha puesto en su vida es invaluable, no tiene valor, no tiene precio. Esa verdad que Dios ha puesto en nuestra vida es imposible de que algo le pueda dar valor, que alguien pueda tener el precio para darle por esa verdad. Entonces nosotros necesitamos esto. Por eso es que los discípulos, muchos de ellos, los discípulos de Jesús, la mayoría de ellos, murieron martirizados. ¿Entienden? Murieron martirizados porque no estaban dispuestos a comprometer la verdad. Mire, en los primeros tiempos de la iglesia la mayoría de esa zona estaba gobernada por Roma, ¿sí? Y los romanos, ellos tenían el saludo, levantaban su mano derecha y decían: César es el Señor, o César es el Kyrios. Claro, pero los cristianos tenían este problema. Ellos levantaban su mano, pero decían: no, Jesucristo es el Kyrios, o es el Señor. Y se imagina para un romano que le dijeran que tenía otro Señor que no fuese el César, automáticamente iban a la cárcel, y muchos terminaban en el circo romano, y otros terminaban sacrificados, y otros terminaban siendo comidos por los leones en el circo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a decir que César era el Señor de sus vidas. Para ellos el Señor de sus vidas era Jesucristo. Mi amor, si nosotros tendríamos que ir a un circo romano hoy, si tendríamos que levantar nuestra mano y decir el Cristo es el Kyrios, y termináramos en un circo romano comido por los leones, mi amado, yo quiero decirle algo. No sé si alguno seguiría siendo cristiano. Porque pareciera que hoy la verdad es relativa. La verdad no es relativa. La verdad es contundente en nuestra vida. Porque la verdad no es una doctrina, ni es un pensamiento, es una persona. Se llama Jesucristo. Esa verdad no puede ser cambiada. Entiéndame esto. Necesitamos entender estas cosas como iglesia. Por eso cuando Jesús les habla ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? O sea, ese fue el mensaje, el último mensaje que Jesús le da a sus discípulos. Pero sabe que la versión original del griego dice: y me seréis martureus,
en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Esta palabra es una palabra griega que significa mártires. Me seréis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque esa verdad que yo he soltado en ustedes no está comprometida con nada. Por esa verdad a ustedes los van a matar. Por esa verdad a ustedes los van a torturar. Por esa verdad a ustedes los van a destruir. ¿Me está entendiendo? Entonces, los discípulos de Jesús estaban entendiendo de tal manera, entendían de tal manera que ellos habían sido llamados a ser mártires por esa verdad, de que ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad. Así que mi amor, si no estás dispuesto a morir por esta verdad, si no estás dispuesto a morir por la verdad de Cristo, es muy probable que tarde o temprano la termines comprometiendo. Es muy tarde o temprano la vas a terminar entregando con un religioso, con tu familia, con alguno de tu pueblo o con alguna amistad, con algún pariente o con alguien, porque no piensa igual a ti. Mi amado, este es el tiempo en el cual nos tenemos que definir. Esta es la definición este es el tiempo de definición de nuestra vida. Escuche bien, es el tiempo de definición. Usted se define a ser cristiano, a ser tibio o a ser caliente. ¿Me está entendiendo? O usted es tibio o es caliente. Desde ahí en adelante se va a empezar. Mire, es muy probable que dentro de muy poco tiempo nos empiecen a perseguir. Es muy probable que empiecen a perseguir nuestras familias por causa del Evangelio de Cristo. Y esto está establecido para los últimos tiempos. Así que quédese tranquilo que en algún momento puede llegar a empezar a suceder. Ahora, cuando suceda, ¿comprometeremos la verdad? Yo creo que no. Estamos dispuestos. Si tenemos que morir, por eso el apóstol Pablo dice, si vivo, para él vivo, y si muero, para él muero. Ya sea que viva o muera, ¿ve? O sea, porque ellos estaban mentalizados con esa mentalidad. A nosotros nos predicaron un evangelio, escuche bien, nos predicaron un evangelio de que Dios nos iba a sanar, de que Dios nos iba a prosperar, de que Dios nos iba a bendecir, de que Dios nos iba a amar, y está todo bien con eso. Que eso va a suceder, y eso puede suceder. Pero no nos predicaron un evangelio en el cual podemos llegar a dar la vida por él. Yo quiero decirle algo. Muchos de esos cristianos que decían, levantaban su mano y decían César es el Quirios, muchos de esas personas terminaron en el circo romano, no solamente ellos, sino con sus hijos. Y mientras ellos se abrazaban y veían que los leones se venían hacia ellos, y ellos mismos podían ver cómo los leones despedazaban a sus hijos, ellos seguían levantando su mano y diciendo, Jesucristo es el Quirios. Jesucristo es el Quirios. Y seguían diciendo, Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿estamos dispuestos a comprometer esa verdad hasta el fin de los tiempos? ¿Hasta que el Señor venga? ¿Hasta que seamos mártires hasta lo último de la tierra? Hermano querido, yo quiero quiero que pienses en esto en esta tarde. Quiero tomarme un minuto más. Quiero hacerte pensar en esto. Iglesia de Jesucristo, no comprometas la verdad con nada. Jesucristo no está comprometido con nadie. Tú no puedes comprometer la verdad de Cristo. Si alguien termina ofendido, que termine ofendido. Si alguien te va a despreciar, que te desprecie. Si alguien te va a maltratar, que te maltrate. Si alguien va a decir que eres un fundamentalista, un loco, déjalo que lo diga, pero no comprometas la verdad. La verdad no se compromete con nada. Siempre alguien terminará ofendido. Siempre por la verdad alguien va a terminar ofendido. Pero yo quiero decirle algo. Es preferible que termine ofendido, pero que usted no termine comprometiendo la verdad. Hermano, que Dios te bendiga. Quiero dejarte esta palabra y declaro que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Más allá de donde quieras estar, donde puedas estar o lo que te toque vivir. Tú estás dispuesto a entregar tu vida por la de Él. Amén. Comprometidos con la verdad por siempre. Amén.